Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y hermanos? Dios siga bendiciendo sus vidas, mis queridos hermanos. Qué hermoso es poder compartir la palabra de Dios, qué hermoso es poder compartir el tiempo en el cual estamos viviendo, siguiendo también con esta gráfica de Apocalipsis, la cual ya he subido 2 videos, la cual estuve hablando de las cosas pasadas, las cosas presente, la cual hoy estamos viviendo este tiempo presente, que es la iglesia en la tierra, y futuro sabemos las cosas que han de venir, que es la gran tribulación, la cual nos habla la Biblia, la cual sabemos que también va a suceder, va a pasar, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, a reinar en Israel, donde sabemos que va a establecer su reino milenial, donde va a haber un juicio final, que es el juicio ante el gran trono blanco, y después tenemos el reino eterno de Dios, que es vivir eternamente con Dios o vivir una eternidad sin Dios. Por eso, mi querido amigo y hermano, siempre estoy hablando de las buenas noticias de salvación, siempre estoy hablando de que Cristo hace 2000 años vino a salvarnos de nuestros pecados, de la condenación que en nosotros estaba. ¿Por qué Dios estaba? Porque ya hace 2000 años Cristo nos salvó. Cristo ya te salvó. Ya Cristo a mí me salvó. Lo que tenemos que hacer es entender esta buena noticia, la cual nos habla en 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4. Escuchá esta buena noticia, escuchá qué es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Amigo y hermano, esto es Evangelio. Si te presentaron otra noticia, otro anuncio en contra o lejos de este anuncio, la cual estoy anunciando, la cual el apóstol Pablo, él recibió este anuncio, que esto es evangelio, que esto es buena noticia. ¿De qué se trata el evangelio? Se trata de lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Jesucristo? Vino a sustituirnos, vino a darnos la vida eterna, vino a pagar el precio por nuestros pecados, sabiendo que el precio de otro pecado era la muerte, era la separación de Dios eternamente y para siempre. Pero hoy nosotros tenemos este gran anuncio, esta gran noticia, este gran evangelio, que es el único evangelio, es la única forma la cual el hombre puede salvar su alma de la condenación eterna, de evitar de vivir una vida sin Dios eternamente y para siempre, porque tenemos que saber que nosotros como seres humanos, Dios nos ha creado con una eternidad, somos eternos, tenemos una alma eterna, nuestro yo es eterno. Dios nos ha hecho espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el ruaj que Dios sopló en nuestra vida al principio, como dice la palabra de Dios, Génesis. Ahí nos habla de que Dios nos ha dado espíritu. ¿Para qué? Para poder conectarnos con Él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Por eso que el Señor le dice a esta mujer, cuando se encuentra ahí en Juan, capítulo 4, tenemos que recordar esta hermosa palabra. En Juan capítulo 4, vamos a verlo. Lo voy a leer. Cuando se encuentra con la mujer samaritana, que él justamente le dice a esta mujer, la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así dice el Señor, en el verso 22, desde el 21. Capítulo 4, San Juan, capítulo 4, verso 21, dice, Jesús le dijo, mujer, creedme, a esta mujer samaritana, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, hablando, ¿no?, de que no había un lugar específico, como antiguamente, había un lugar específico, se adoraba a Dios, que era en Jerusalén, tenían que ir a adorar, la gente tenía que ir a ese lugar, al monte, tenían que ir al templo, pero hoy, hermanos, a través de lo que el Señor le estaba diciendo a la mujer, ya no va a venir esa hora que ya no va a ser necesario ir a ese lugar, porque Dios es espíritu. En otras palabras, está diciendo, Dios habita en todo lugar, porque Dios es omnipresente. Por eso que el Señor le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre.
Vosotros adoráis, dice, lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dice, viene de los judíos. Sabemos que es la salvación de los judíos. Jesucristo es judío, Él es la salvación. Jesucristo, el Mesías. Dice verso 23, más la hora viene. Y ahora es, hablando, ¿no?, de que el Mesías ya estaba enfrente de ella, el Salvador estaba enfrente de ella. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! En otras palabras, cuando una persona está separada de Dios, está muerta espiritualmente por sus pecados, esta persona no puede adorar, porque la adoración tengo que saber que es espiritual, es de espíritu a espíritu. Entonces mi espíritu está separado de Dios, entonces no puedo adorar. Supuestamente la gente adora, una gente muerta que no tiene a Cristo, que no ha nacido, dice que adora, pero en verdad no puede adorar. Adora, pero no puede adorar en espíritu y en verdad. Adora con su alma, adora lo que su mente natural, al no ser renacida, ella cree que es una adoración. Pero la verdadera adoración está realmente en una persona que tiene la vida de Cristo, que tiene al Espíritu Santo como sello de pertenencia que le pertenece a Dios. Esa persona sí puede adorarle en espíritu de verdad porque ya está conectada con Dios. No es que se va a conectar o que después de la muerte va a conectarse con Dios. No, ya estamos unidos, conectados en un espíritu. Entonces nosotros podemos adorarle en espíritu y en verdad. Dios nos ha creado un espíritu, Dios nos ha dado un alma que es nuestro yo, que es el asiento de nuestras emociones, porque nosotros están las decisiones que tomamos. Está bien, Dios nos presenta el Evangelio, Dios nos dice lo que Cristo hizo por nosotros, por el ser humano, que vino a salvar nuestras vidas, que Él vino a sustituirnos, que Él vino a pagar el precio por nuestros pecados, porque no había otra persona, otro ser, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera pagar el precio por nuestros pecados, porque el precio de nuestros pecados es justamente la muerte o la separación de Dios eternamente y para siempre, porque eso es la justicia de Dios. Si Dios tenía que obrar justamente, es realmente que justamente en su justicia Dios nos tendría que mandar a una eternidad sin Dios. Pero Dios dice que Él es amor, Dios ha mostrado misericordia, Dios nos ha dado de su gracia, gracia que es un favor que no merecemos. Misericordia es darnos algo, es no darnos algo que realmente merecemos. Nosotros, gracias a su misericordia, no somos tirados al infierno o al desamparo eterno. No, nosotros, gracias a Dios, por su gracia, nosotros hoy tenemos algo que no merecíamos y que no merecemos, que solamente lo podemos aceptar por medio de la fe, de creer lo que Cristo ya hizo por nosotros, mi querido amigo. Por eso es que siempre me gusta hablar del Evangelio, tener un tiempito de poder hablar de esta vida eterna. Si tal vez vos no la tenés, hoy es el día que podés tener esa vida Zoe, la vida eterna, la vida de Dios misma, dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Cuando digo corazón es dentro de tu alma. Tu alma misma es tener la vida de Cristo, mi querido amigo y hermano. No es poca cosa, es la vida de Cristo, la vida eterna, ya obrando en tu vida. Pero ¿cómo puede entrar esa vida en tu ser? ¿Cómo puede ser tu espíritu resucitado o conectado con Dios? Solamente creyendo en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo hizo? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 3 y 4. Este es el Evangelio, dijo el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, conforme a Isaías 53, conforme a Salmos capítulo 22, conforme a otras profecías o palabras o escrituras, vamos a llamarlo así, escritura, la cual nos habla del Antiguo Testamento, que hablaban de un Mesías, que hablaba de un Mesías sufriente que tenía que venir a sufrir, que tenía que venir a redimirnos, así como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y aún desecha hasta mi carne. Él dijo, yo sé que en mi carne voy a ver al Señor o a su Redentor. Es que estos hombres van a ver al Redentor con sus propios ojos, mi querido amigo y hermano. Ellos murieron en esperanza y un día ellos van a ser resucitados. ¿Para qué? Para que esa promesa de que Dios le había dado sea fiel, porque todas las promesas de Dios, mi querido amigo y hermano, son fieles y verdaderas. Nosotros tenemos un Dios que no miente, un Dios que promete y cumple. Tenemos un Dios poderoso. Por eso, mi querido amigo, si tal vez nunca escuchaste, o vos que estás tal vez en alguna liturgia religiosa, o tal vez
que me decís que soy evangélico, soy testigo de Jehová, soy mormón, no importa la religión que tal vez estés practicando, lo importante es que hoy puedas examinarte a sí mismo y poder ver si realmente estás en Cristo, si estás en Cristo, si realmente Dios selló su Espíritu Santo en tu vida. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 13, dice, hablando el apóstol Pablo, no a los hermanos de Éfeso, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Fíjate lo que dice la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Cristo, en la obra, hablando del evangelio, ojo, porque dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! ¡Wow! Acá lo que el Señor promete es algo verdadero, es algo fiel. Acá lo que Dios promete es darte una vida eterna, una vida indestructible, una vida que se va desarrollando en nuestro ser, una vida que se va a ver, porque es una vida que no es una vida muerta, no es una vida que va a quedar ahí tranquila dentro de tu ser, es una vida que se va a empezar a florecer. La vida de Cristo se va a ver en tu vida. Y más cuando te rindes al Señor, Dios mismo va a ir obrando en tu ser. Pero la obra es ya del Señor, no es de uno. Dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo, que es el apóstol a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, dice en en Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, estoy convencido en esto. Convencido estoy completamente convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día que Él nos venga a buscar. Dice la palabra de Dios también en Filipenses 2:13, dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amigo, si la vida Zoe, la vida de Cristo, la vida eterna está en tu ser, tranqui, esa vida va a ir desarrollando, se va a ir viendo dentro de tu ser. No va a hacer falta que diga, soy hijo de Dios, soy cristiano, no, sino que la vida de Cristo se va a ver en tu vida, se va a ir desarrollando y la gente se va a ir dando cuenta. El reino de las tinieblas se da cuenta que hay una vida eterna dentro de ti. Por eso, querido amigo y hermano, acá no se trata de que si haces algo o dejas de hacer algo para tener la vida eterna. Se trata en qué vos estás creyendo, en qué vos crees. ¿Creíste en la obra de Cristo o no creíste? Porque no se trata de que si hago cosa o no hago, si leo la Biblia o si voy a la iglesia o si canto o si adoro. Acá no se trata de lo que haga. Recuerde que la religión siempre es el intento del ser humano querer religarse con Dios por medio de sus méritos personales. Acá no hay mérito personal, no hay fuerza humana, no hay fe humana que pueda salvar al ser humano. Lo único que te puede salvar tu alma, mi querido amigo, es escuchar este anuncio que Cristo fue la única persona que murió por todos tus asquerosos y cochinos pecados. Es la única persona que te puede salvar. Como te dije al principio, cuando miramos hacia atrás, vemos que Cristo hace 2000 años atrás ya te salvó. Ya te salvó. Lo único que tienes que hacer es creer, ponerle fe. Porque la fe justamente viene, ¿cuándo viene la fe? Cuando el evangelio es presentado. Cuando, digamos, la escritura, el mensaje que te da la palabra de Dios, el evangelio, que dice que Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por tus pecados, conforme a las escrituras, conforme a lo que ya se estaba diciendo de Cristo, que Cristo ya vino, no es que no vino, ya vino el Mesías sufriente. Claro que después va a venir el Mesías reinante, que es su segunda venida, que podemos ver acá, la segunda venida de Cristo. Esto no es como el arrebatamiento es algo diferente a lo que es la segunda venida. Acá es arpaso. Acá es arpaso. Acá es arrebatamiento, como bien nos dice nuestro apóstol Pablo. Esto es diferente al tiempo de la segunda venida de Cristo. Por eso que nosotros tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Y como les decía, mi querido amigo y hermano, de este diagrama, la cual ya subí 2 videos hablando del diagrama del Apocalipsis, pero voy a repasar un poquito, la cual en Apocalipsis capítulo 1, verso 19, el Señor le dice al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces acá tenemos que
ver la diferencia que hay en el tiempo de pasado, podemos decir capítulo 1, la cual nos habla las cosas que has visto, capítulo 2 y 3, el tiempo presente. ¿Por qué digo presente? Porque es el tiempo en el cual Dios estaba hablando, por supuesto, a 7 iglesias en el tiempo, a la cual yo después les quiero mostrar un pequeño gráfico que hice para darnos cuenta del tiempo. Porque acá estamos hablando de un tiempo cronológico, en la cual Dios estaba mostrando o mostró, bueno, digamos, nosotros por lo que mostró, hablo por lo que Dios le dijo en aquel entonces, hace 2000 años atrás, a Juan. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios todavía tiene vida, y podemos entender el tiempo en el cual estamos viviendo, que es los últimos tiempos. Pero yo a ustedes le había dicho que iba a hablar acerca de la iglesia, la cual sabemos que en estos capítulos 2 y 3 nos habla de 7 iglesias, que esta iglesia, hablando en su totalidad, que son 7, que está en la tierra todavía y que pertenece a las que son, las cosas a las que son. Recuerden que el Señor dice, escribe las cosas, que ha visto las cosas que son y las que han de ser después de esta, hablando después del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros creemos por la Biblia, mi querido amigo y hermano, que la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque este tiempo de tribulación es la ira de Dios. Y Dios dice que Él nos va a librar de este momento de ir a la iglesia. Es que la iglesia, no, como muchos dicen, no, la iglesia tiene que ser probada. No, nosotros no tenemos que ser probados. Nosotros estamos siendo probados ahora en este tiempo que estamos viendo, el tiempo de la iglesia. Sí que la iglesia está siendo probada por el Señor. Pero en este tiempo de tribulación, no es para la iglesia. Es un tiempo la cual está faltando también en la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel, que eso lo podemos ver en Daniel capítulo 9, del 24 al 27, ahí nos habla específicamente de una semana que está faltando, una semana de 7 años. Recordemos que cuando habla de semana, estamos hablando de semanas de años. No sé si me entienden, semana de años. Y este tiempo, mi querido amigo, nosotros podemos ver a través del Apocalipsis que desde el capítulo 4 en adelante no vamos a ver la palabra iglesia, no vamos a ver la palabra o cuerpo de Cristo, no. Nosotros vamos a ver, sí, una figura, la cual nos habla de la palabra de Dios, de 24 ancianos. ¿Y por qué nos damos cuenta nosotros que estos 24 ancianos están ya representando a la iglesia redimida, a la iglesia salva? Por supuesto, cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de cada persona que ha creído en el evangelio del apóstol Pablo. No otro evangelio, no el evangelio del reino al cual se va a predicar acá. En la tribulación se va a predicar este evangelio, el evangelio del reino, como bien dice en Mateo capítulo 24. Nosotros en este tiempo estamos predicando no el evangelio del reino. Por eso hay mucha gente que está predicando el evangelio del reino acá. Y acá no estamos predicando el evangelio del reino. Acá estamos predicando el evangelio de gracia o de la gracia de Dios. De lo que Cristo hizo para el ser humano. En cambio, la iglesia, cuando ya sea arrebatada, vaya, como dice la palabra de Dios, a reunirse en el aire con el Señor. ¿Por qué? Porque justamente Dios va a librar de este tiempo. Este tiempo el Señor va a librar de la iglesia, porque dice el Señor que Él nos librará de la ira venidera. Entonces, ¿qué está hablando? En tiempo verbal, fíjate, date cuenta, dice, nos librará de la ira venidera. ¿Qué es librar? Es justamente sacar, ser sacado, ser librado. Porque no tiene sentido que la iglesia pase por este periodo, como te dije. Si vos vas a los escritos de la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 4 a 22, te das cuenta que la iglesia está representada por los 24 ancianos, digamos, o los 24 ancianos están representando a la iglesia redimida, ya arrebatada en los cielos. Porque el capítulo 4 nos habla bien. Capítulo 4, fíjate lo que dice. Dice, después de esto miré, fíjate lo que dice el apóstol Juan, y he aquí una puerta abierta. ¿Dónde? Fíjate que capítulo 2 y 3 está hablando acá de la iglesia en la tierra. 7 iglesias que realmente existieron en Asia Menor, que es actualmente en Turquía, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que realmente existieron, pero que Dios también estaba mostrando un periodo cronológico
la cual iba a pasar en toda su era, digamos, la era de la iglesia, sobre la tierra. La era de la iglesia sobre la tierra, en 7 periodos. Que eso también es otro estudio, la cual me gustaría dar más adelante, los periodos de la iglesia. Pero sabemos nosotros como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, como dice la Biblia, que toda la iglesia hoy actualmente no está viva, digamos, no está sobre la tierra. Hay mucho cuerpo de Cristo que ya está descansando en el Señor, como dice su palabra, que están esperando ellos ser transformados, están esperando ellos ser arrebatados, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, del 50 en adelante. Sabemos que va a haber un arrebatamiento, un arpaso, como dice la Biblia, un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados, porque el apóstol Pablo bien dice, porque aquí digo un misterio, no todos dormiremos, hablando, no todos vamos a morir, dice, sino que todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados. Quiere decir que la iglesia de Cristo, la mayoría o la mayor parte del cuerpo de Cristo ya está en los cielos, que solamente hoy está el remanente, que podemos decir que un pequeño grupo del cuerpo de Cristo está sobre esta tierra. Nosotros entendemos por la Biblia, hermanos y amigos, que la iglesia, como les dije, no va a pasar por este momento. No va a pasar. Tenemos muchos versículos. Pero como dice capítulo 4 de Apocalipsis, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta, ¿a dónde dice? En el cielo. Entonces el Señor le estaba mostrando al apóstol Juan algo ya allá, lo que iba a suceder allá en el cielo. Primero le estaba mostrando capítulo 1 las cosas que digamos, cómo se le presentó el Señor a él. Capítulo 2 y 3 le estaba mostrando las 7 iglesias acá en la tierra, no en el cielo. Pero capítulo 4 es interesante, porque fíjate lo que dice, después de esto. Por eso que el apóstol escribe lo que el Señor le dice en 1:19, fíjate lo que dice, escribe las cosas que ha visto, las que son, las que han de ser después de esta. Por eso que el apóstol dice, después de esto, miré, como que hay una separación en el tiempo, o escatológicamente, o podemos decir, hay una separación, hay una nueva dispensación, un nuevo tiempo, porque la iglesia ya no está, la iglesia ya fue arrebatada, porque dice, después de esto, miré, capítulo 4, verso 1, dice aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, fíjate lo que dice, es tremendo esto, cómo nos revela la misma palabra, cómo nos ilumina, porque ya tenemos la revelación. Dice, sube acá, ¿a dónde tiene que subir? Al cielo. Y yo te mostraré las cosas, dice, que sucederán después de estas. Después de las que son, de estas, después de estas. Fíjate cómo está separando bien la palabra de Dios, tiempo o dispensación con otra dispensación. Acá podemos ver que hay un tiempo, un cambio de dispensación, porque acá está la iglesia hasta el tiempo del arrebatamiento. Cuando la iglesia es arrebatada, comienza un nuevo tiempo, porque la iglesia no va a estar acá. Si van a quedar muchos cristianos que no tienen a Cristo, cristianos, digamos, de derecha, de conservadora, que aman la vida, pero que nunca han renacido, nunca han creído en el verdadero evangelio, siempre han creído en el evangelio de las obras, en el evangelio del reino. Por eso van a quedar acá. Pero acá sí van a tener que creer en el anuncio de los 144.000 judíos, de 2 testigos que van a ellos a estar predicando realmente otro evangelio, no el evangelio de gracia, el evangelio que le dio el Señor al apóstol Pablo. Sigo leyendo, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, después de esta. Y al instante dice, verso 2 del capítulo 4 de Apocalipsis, y al instante yo estaba, dice, en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, en la cual sabemos que es Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto a la esmeralda. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos,
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Pero me quiero detener acá en el versículo 4. Dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado alrededor de los tronos a 24 ancianos vestidos de ¿qué? De ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Hermanos, nosotros tenemos que entender por la palabra, como les dije primero, una vez que la iglesia es arrebatada, ya desde el capítulo 4 no vamos a encontrar más la palabra iglesia o cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente el cuerpo de Cristo no va a estar en la tierra. El cuerpo de Cristo ya en este periodo de tribulación no va a estar, sino que va a estar justamente en el aire con el Señor, como nos dice su palabra, la iglesia. Por eso no confundamos el pueblo de Israel, no confundamos Israel, que Dios tenía un pacto o tiene un pacto con Israel, con la iglesia que está bajo un nuevo pacto. Nosotros, amigos, estamos bajo un nuevo pacto que, por tanto, por estar en el nuevo pacto, creer en el nuevo pacto, tenemos otras promesas, tenemos otras leyes que al antiguo pacto. Por eso que el antiguo pacto fue abolido. Nosotros que estamos en el nuevo pacto, el antiguo pacto fue abolido, dice la palabra de Dios, ya a nosotros no nos sirve. Pero sabemos que en el tiempo de la tribulación, sabemos que el pacto que Dios tuvo con el pueblo de Israel, Dios va a cumplir toda su promesa con los pactos que hizo con Abraham, con Moisés, con David. Hay promesa, hay pacto que Dios hizo con su pueblo terrenal. Nosotros somos el pueblo celestial de Cristo. Por eso que tenemos que saber discernir, trazar bien la palabra de Dios, que la iglesia no va a pasar este periodo que es llamado también la semana 70. Y si hablamos de la semana 70, estamos hablando justamente de la semana 70. Dios dio esa profecía al profeta Daniel. Vamos a leerlo para dar cuenta. Vamos a leer Daniel capítulo 9. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nosotros somos la iglesia, no somos el pueblo terrenal de Cristo. Fíjate lo que dice capítulo 9, verso 24, donde Daniel empezó a orar porque él sabía que ya se cumplieron las 70 semanas, la cual estaba profetizado por Jeremías, que iba a estar bajo dominio o bajo esclavitud, o iba a estar exiliado el pueblo de Judá, que justamente ahí estaba Daniel, que era el pueblo de Judá, iba a ser absorbido por el imperio babilónico, a la cabeza, por supuesto, el rey Nabucodonosor. Por supuesto que esta cabeza, la cual gobernaba, que era Nabucodonosor, estaba monitoreado, estaba gobernado por la bestia, esta bestia la cual se va a levantar en los últimos tiempos, en tiempo de tribulación, la cual en Apocalipsis nos habla de esta cabeza, o nos habla de un animal que tenía 7 cuernos, 7 cabezas. Bueno, esto nos está hablando justamente de este ángel, podemos llamar así, que es un ángel diabólico, llamada la bestia, que siempre ha estado gobernando las cabezas de los imperios, tanto egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, imperio griego, el imperio romano. Y hoy también podemos ver que la ONU también podemos decir que es un imperio, la cual sabemos que todavía no ha venido a la bestia, pero que va a venir. Pero sabiendo que la ONU hoy, hermanos, no quiero hablar mucho acerca de la ONU, por el tema, ¿no? Que muchas veces hay mucho control acerca, ¿no? De los videos que uno puede subir por YouTube, que te pueden censurar el video. Porque claro, uno al ver a través de la palabra realmente las cosas que son buenas y las cosas que son malas, uno se pone a hablar muchas veces de muchas ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Entonces uno se empieza a hablar o a enseñar
Y a muchos hermanos yo sé que le han censurado, le han sacado, hasta le han sacado, digamos, el canal, porque hablan en contra digamos, de la mentira, del diablo, lo que el diablo hoy últimamente nos quiere traer, nos quiere enseñar, lo que nos quiere, las ideologías de los últimos tiempos que estamos viendo. No voy a hablar, ¿no?, de los pensamientos del mundo. Usted ya sabe de qué le estoy hablando. Entonces, yo entiendo que a través de la palabra de Dios nosotros entendemos muchas cosas, hermano, que está pasando en este mundo. Y claro que uno como hijo de Dios va a hablar la verdad, pero que el Señor nos dé sabiduría para poder hablar su palabra. Y sé que muchas veces tal vez vamos a sufrir persecuciones, aflicciones. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos como el mundo, no pensamos como la ONU. La ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, hermano, ya hace, no sé si 2 o 3 años atrás, ya la ONU proclamó o declaró que la iglesia es enemiga o es un estorbo para su ideología, para su agenda 2030. Ahora ellos tienen una agenda 2045. Pero la iglesia siempre, hermano, nosotros que estamos todavía en la tierra, como te estoy diciendo, que estamos todavía en esta tierra, que somos el último remanente de la iglesia, nosotros vamos a estar, hermano, siempre proclamando. La iglesia va a estar proclamando la verdad, va a estar proclamando realmente lo que el Señor nos ha dado, los principios bíblicos, principios morales, hermano, para que nosotros no podamos ser engañados, para que nuestros hijos no sean engañados. Nosotros vamos a hablar, la iglesia va a hablar porque está en la luz, está en Cristo, entonces no vamos a callar, vamos a hablar la palabra. Como te dije, tal vez vamos a sufrir aflicciones y persecuciones, o pequeñas tribulaciones, momentáneas, como dice el apóstol Pablo. No estoy hablando de esta tribulación, estoy en una tribulación, gran tribulación, que es un periodo, acá en un momento de sentimiento. Pero sí en esta tierra vamos a pasar momentos de tribulación, pequeñas tribulaciones, por causa de la verdad. Por eso que no tenemos que callarnos. Pero acá en Daniel capítulo 9 vamos a ver esta hermosa palabra. 9:24 dice, cuando el profeta empezó a orar al Señor diciéndoles a Dios, Dios mío, ya se cumplió 70 años que está cautiva acá mi nación. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Pues ya están los 70 años y tú, Señor, todo lo que dices es verdad, entonces son 70 años, entonces, ¿qué va a pasar con mi pueblo, con mi santa ciudad? Entonces el Señor le dice, le muestra esta profecía. Le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjate lo que dice, sobre tu pueblo, ¿qué pueblo? Israel. Y dice, y sobre tu santa ciudad. ¿Y cuál es la ciudad? Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar, dice, la prevaricación. Fíjate que hay 7 objetivos, la cual se va a establecer cuando se cumpla las 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Ahí vemos la preposición. Para terminar la prevaricación, 1. Para poner fin el pecado, 2. Expiar la iniquidad, 3. Para traer justicia perdurable, 4. Para sellar la visión y la profecía, 5. Y ungir al santo de los santos, 6. 7 era la profecía, perdón. Era sellar la visión y la profecía. Ahí vemos 2 aspectos más. Si contamos son 7 aspectos, la cual no se cumplieron jamás sobre esta tierra, pero sí que se va a cumplir en este periodo del reino milenial. Justamente esta profecía de las 70 semanas está apuntando a este reino milenial. Se van a cumplir estos 7 aspectos, la cual dice Daniel. Poner dice que, dice terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, hablando del diablo mismo que va a ser expiado. Dice traer justicia perdurable, sellar, dice, la visión, la profecía y ungir al santo de los santos, que realmente ahí será coronado como rey de reyes, señor de señores, nuestro Señor en este tiempo, porque Él realmente va a estar reinando. Acá sí que va a venir Él como el Mesías reinante, como lo esperaban al principio los judíos. Cuando vino Jesús, Él vino realmente para sufrir, para morir, vino como un Mesías sufriente, pero acá va a venir como un Mesías reinante, como realmente los judíos lo estaban esperando. Y justamente el Señor va a venir a librarlo de la mano de todas las naciones que van a estar en contra de la nación de Israel, porque Israel va a quedar sola.
al tiempo de los 7 años de tribulación. Va a quedar, Israel solo va a quedar. Entonces el Señor va a venir de los cielos, como dice la palabra de Dios, que justamente se está llamando de Armagedón, o la guerra de, sí, la de Armagedón. Por eso, hermano, nosotros entendemos, como te dije, de esta profecía de 70 semanas, está hablando todo sobre Israel. Porque acá no vemos la iglesia. Acá en el Antiguo Testamento, si nosotros trazamos bien la Biblia, vamos a trazar un ejemplo de la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, o Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sabemos que tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y hay una separación. Sabemos que la separación está de la obra de la cruz, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sepultura y resurrección. Hay un antes y un después. Aun cuando Jesucristo mismo, Él anduvo sobre esta tierra. Los libros, un ejemplo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan de la vida de Cristo. Todo lo que el Señor hizo. Todo eso, lo que el Señor estuvo haciendo milagros, hablando, ¿no?, de que Él era el Mesías, de que Él vino para morir, que Él vino para rescatar al ser humano. Él en ese tiempo, en ese entonces, hablando, ¿cómo te puedo decir?, doctrinalmente, Él estaba todavía en el antiguo pacto. ¿Cuándo viene el nuevo pacto? Justamente, como te digo, a través de la muerte de Cristo y resurrección. Ahí hay un nuevo pacto. Se tenía que derramar sangre para que viniera un nuevo pacto, para que hubiera un nuevo pacto. Por eso que nosotros ahora estamos bajo el nuevo pacto. Nosotros tenemos que entender eso. Entonces, si vemos que en el libro de Daniel, o Ezequiel, o Éxodo, Levítico, Números, Zacarías, profetas mayores, profetas menores, o cualquier libro de la Torá o de los Pentateucos, todos esos libros hablan justamente al pueblo de Israel, porque la iglesia no existía, la iglesia no se nombra en esos libros del Antiguo Testamento. Por eso si realmente pensamos y empezamos a trazar, primeramente hacemos esta trazada, como dice el apóstol Pablo, de trazar bien las escrituras. ¿Para qué? Para no hacer una ensalada, hermano. Entonces, si yo leo Daniel capítulo 9, 24 27, ¿de qué está hablando? ¿De la iglesia o está hablando de Israel? Está hablando de Israel. Porque dice, 70 semanas están determinadas sobre, no dice sobre la iglesia, dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermano, si tenemos 3 dedos frente o tenemos, digamos, sabemos razonar un poquito, está hablando justamente de este tiempo. Está hablando de un tiempo de tribulación. Como te dije, para establecer estos 7 aspectos está hablando de este tiempo. Pero está hablando también de la semana 70 que está faltando. Ahora yo te voy a leer. De esta semana de 7 años que está faltando, que es la gran tribulación. Este periodo, este tiempo está faltando, porque los periodos anteriores se cumplieron. Porque fíjate lo que dice la profecía. Dice, y después de las 60... verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hablando de Cristo cuando iba a morir en la cruz del Calvario, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar, dice, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso está hablando, ¿no?, en tiempos de Esdras y Nehemías. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, hablando de la muerte de Cristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, hablando del Imperio Romano, y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana, fíjate qué detalle el Señor, usando, ¿no?, de su omnisciencia, porque Dios sabe todo de antemano las cosas que van a pasar. Él sabía que el pueblo de Israel iba a rechazar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Pero es interesante lo que dice el verso 27, dice, y por otra semana acá, esta semana de 7 años, no son, digamos, una semana de 7 días, 7 años. Fíjate lo que dice, prestá bien atención. Y por otra semana
dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, este capítulo es largo y tiene muchos detalles para hablar, pero lo que quería hablarle acerca de y por otra semana, esta semana. Sabemos que a la mitad de la semana, 3 años y medio, va a pasar algo en el templo, porque se va a reconstruir el tercer templo. También es otro tema para hablar. Pero lo que te quiero decir es que este tiempo de acá, o la semana 70, o Mateo 24, la cual nos habla todo sobre este tema, o los capítulos 4 del 22 de Apocalipsis, nos habla de todo lo que va a pasar en la tribulación, que va a haber sellos, que va a haber juicio de Dios, va a haber copas de ira, va a haber trompetas de Dios. Todo es momento, dice la palabra de Dios, una ira, una tribulación la cual no hubo jamás en toda la tierra. Por eso, mi querido amigo, no voy a hablar ahora sobre los 24 ancianos, pero sí el próximo video que voy a subir, estate atento, porque voy a hablar acerca de los 24 ancianos representando a la iglesia en los cielos. ¿Qué es lo que van a hacer estos 24 ancianos? ¿Qué es lo que no van a hacer? Pero tenemos que entender, mi querido amigo y hermano, de que nosotros, la iglesia, nos vamos a pasar por este tiempo de tribulación. Y voy a dar unos versículos acerca de que por qué no vamos a pasar. Vamos a ver solamente el texto mismo, nos va a dar el contexto, y vamos a ver en esos textos justamente el tiempo verbal. Vamos a ver el tiempo verbal, al cual nosotros nos vamos a dar cuenta, nosotros mismos, ¿no?, a través del Espíritu Santo, y nos vamos a dar cuenta que la iglesia, que vos, querido hermano, que soy iglesia de Cristo, no va a pasar por la tribulación. Si te quedás en la tribulación, es por supuesto que no sos parte del cuerpo de Cristo, pero asegúrate realmente de creer en la obra de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, 3 y 4, que dice que Cristo fue el único que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Si crees esto, amigo, Dios te sella con su Espíritu Santo, sos hijo de Él, sos parte del cuerpo de Él, y no vas a pasar por la gran tribulación. La obra que comenzó Cristo en tu vida, Él la va a terminar. Así que si la vida de Cristo, la vida eterna, la vida Zoe, está en tu vida, tranqui, que el Señor te ha sellado, le perteneces a Él, ya está en lugares celestiales, ya estás con Él. Es cuestión de tiempo, es cuestión de un periodo temporal acá en la tierra, pero Cristo ya viene, el arrebatamiento está cerca, ya nos vamos, tranqui. Por eso, mi querido amigo, el próximo video voy a subir y a enseñar sobre este periodo, por supuesto, de tribulación, 7 años, pero qué va a estar haciendo la iglesia a través de los 24 ancianos en los cielos. Por supuesto, representando a la iglesia. Mi querido amigo y hermano, gracias por mirar, por escuchar esta enseñanza. Ore por mi vida para que el evangelio sea expandido por todo lugar de esta tierra. Vos, mi querido amigo, vos, mi querido hermano, si tenés a Cristo, está en Cristo, Cristo está en ti, no te calles. Si tal vez no te animás de hablar del evangelio, no te animás de hablar este tiempo o de este diagrama del Apocalipsis, hermano, compartí estos videos para que la gente pueda saber el tiempo en el cual estamos viviendo. Estamos viviendo, por supuesto, los últimos tiempos. Por eso, mi querido amigo, uno no sabe cuál es o cuál va a ser el último día de nuestra vida. Pero si realmente hoy sería el último día de tu vida, mi querido amigo, ¿dónde irá a parar tu alma? ¿Irá al infierno, que es una sala una antesala al juicio final o al gran trono blanco? Que después, por supuesto, va a vivir una eternidad sin Dios. ¿O irás a descansar en los brazos del Señor? Y que no va a pasar sobre este juicio final y que realmente va a vivir una eternidad con Dios. Hermanos, el futuro solamente el Señor lo sabe. Por eso que, como hay un dicho que se dice, el futuro es historia para Dios. Porque para Dios el futuro es historia. Quiere decir que el Señor ya vio todo esto. El Señor ya lo vio todo en su omnisciencia, presencia. El Señor ya vio todo este periodo, todo. Nosotros, claro, como somos seres humanos, estamos
estamos, digamos, alineados, estamos dependiendo del tiempo, de lo que pasó, lo que estamos viendo y tal vez lo que va a pasar. Pero nosotros, gracias a Dios, por la palabra sabemos lo que va a acontecer, lo que va a pasar. Si nosotros estamos en Cristo, sabemos nuestro destino. Sabemos que si hoy morimos, ¿dónde vamos? Sabemos las promesas que tenemos. Por eso, mi querido amigo y hermano, que Dios te siga bendiciendo. Y quiero saludar a todas aquellas personas que se suscribieron últimamente. Gracias, mis queridos amigos y hermanos, por suscribirse a este canal. Acá mi deseo es de que la palabra de Dios corra para que el evangelio sea predicado, sea anunciado, para que las almas sean salvas, porque de eso se trata, hermanos y amigos. De nada le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perdiere su alma. Por eso que la palabra de Dios dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos andan por ello, hablando por el camino ancho. Pero nosotros tenemos que predicar este evangelio, sabiendo que Cristo es la puerta. San Juan 14:6 dice, Jesucristo mismo dijo en primera persona, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Mi querido amigo, te quiero mucho, que Dios te siga bendiciendo.